vivimos con evidencia y pueden verificarlo de cualquier manera la época de mayor creación de abundancia en la historia de la humanidad. Pero también vivimos una época donde el ser humano está queriendo precisamente vivir sobre ciertos patrones que para ellos es lo que se debe cumplir. Es decir, el exitoso, el millonario, el rico, el más lindo, la más guapa. Eso lleva a que en nuestro cerebro también empiece en esa situación de yo por qué no tengo y el resto del mundo sí. Cuando tú estás únicamente detrás del dinero, no funciona. No funciona. Yo creo que uno de los mayores secretos de la abundancia es poder entender que si tú te enfocas en el servicio, ahí te llega la abundancia. Asegúrate de no morirte de algo estúpido en los próximos 10 años. Así lo menciona él. ¿Por qué? Porque en 10 años seguramente el 99.5% de todas las enfermedades van a tener su cura. Claro. De todas. Hoy, en MBT Podcast, hay conversaciones que te hacen pensar y hay otras que te hacen despertar. Hoy tengo el placer de sentarme frente a Alex Quintero. Él es el autor del libro Mentalidad Exponencial y es el fundador de Líderes Cuánticos. Un hombre que ha dedicado su vida a entender el poder de la mente, de cómo la conciencia puede transformar nuestra realidad. Y este es un episodio muy interesante porque vamos a hablar de abundancia, de inteligencia artificial, de nuestro propósito en la vida y el futuro del ser humano consciente. Por eso prepárate porque esta conversación puede cambiar la forma en la que ves realidad y también la forma en la que puedes transformar tu vida. Bienvenidos. Alex Quintero, qué placer, bienvenido a MBT Podcast. Alex, vivimos en una época que yo puedo decir que es una paradoja. Vivimos con la mayor abundancia de la historia, la mejor tecnología, todas las herramientas para vivir con la mejor calidad de salud, pero por un lado hay más depresión, hay más soledad, hay más vacíos. ¿Qué está pasando en esa sociedad? Lo que pasa es que, bueno, primero gracias por la invitación acá al podcast contigo. Muy agradecido, muy honrado. Mira que esa es una pregunta muy profunda. Porque sí, vivimos con evidencia y pueden verificarlo de cualquier manera la época de mayor creación de abundancia en la historia de la humanidad. Pero también vivimos una época donde el ser humano está queriendo precisamente vivir sobre ciertos patrones que para ellos es lo que se debe cumplir. Es decir, el exitoso, el millonario, el rico, el más lindo, la más guapa. Sí, es como que queremos vivir sobre ciertos estándares que la sociedad misma nos está llevando. Y a través de los medios de comunicación, y hoy en día los medios de comunicación son, digamos, en su gran mayoría las redes sociales, el mismo YouTube y demás, pues eso también se vuelve como un estándar, ¿no es cierto? Y la gente empieza en esa competencia. Entonces, claro, eso lleva a que en nuestro cerebro también empiece en esa situación de yo, ¿por qué no tengo y el resto del mundo sí? Porque pensamos que nosotros como seres humanos, o sea, nosotros a nivel individual somos los únicos que no tenemos acceso a eso. Es decir, yo soy el único que no soy rico, soy el más feo del grupo, etcétera. Empezamos a comparar a la gente. Entonces, Una cuando llega la comparación muy comparación, gañuña, ¿no? pero demasiado compleja. Mira que Larry Ellison, que es el fundador de Oracle, y él decía que si él tuviera la oportunidad, él ya tiene sus hijos adultos, pues porque Larry Ellison es un hombre ya cercano, ya superior a los 80 años, y sus hijos son adultos. Pero él decía que él lo último que le permitiría a sus hijos menores de 18 años es tener Instagram, por ejemplo. ¿No es cierto? Porque ponte a pensar, en las redes sociales, el 99% de la gente pone es lo más bonito, lo que sí funciona, Claro. pero no sabemos todo lo que hay detrás de, ¿no es cierto? Vivimos en una época donde sí hay mucha abundancia, pero también donde se ha promovido mucho la falsedad. Y eso lo vemos constantemente. Yo lo veo en mis entrenamientos constantemente. Personas que te quieren mostrar a ti una cara, soy el más abundante, soy el más rico, soy el, mejor dicho, el que más impacto genera, pero salen del salón y es todo lo contrario. Entonces queremos es estar en esa apariencia. Y en esa apariencia, pues obviamente empieza la ansiedad, empieza el querer realmente, donde yo me apabullo a mí mismo, ¿no Ujú. es cierto? Me estoy golpeando a mí mismo por no estar ahí. Vemos una persona como Elon Musk con 500 billones de dólares y entonces como que yo, ¿por qué no fuese afortunado? ¿No es cierto? ¿Por qué Así no es. tengo ni siquiera 1 millón? ¿Por qué no tengo 10.000? O sea, si hay tanta abundancia, ¿por qué yo no? Y le puede pegar a mucha gente. Alex, ¿cuál fue esa pregunta que hizo un cambio profundo en tu vida? Mira, yo creo que durante muchos años de mi vida,
Ujú. Y cuando digo muchos años, estamos hablando ya mi vida adulta, hasta los 34 años, yo caí en eso precisamente que acabamos de hablar. Es decir, en el que el deber ser. Ujú. El deber ser de una familia perfecta, el deber ser de una persona educada, el deber ser de un padre de familia. Y en medio de eso, de tener un estándar económico apropiado, donde entonces me dejaba ir era donde hubiera mejor dinero. Donde hubiera más dinero, ahí me iba. Pero entonces no seguía un propósito. Claro. Entonces resulta que durante muchos años trabajé en una cosa, trabajé en la otra, buscando negocios. Siempre fui emprendedor. Ujú. Nunca, digamos que mi única etapa de ser empleado fue cuando estaba en la universidad, pero de resto nunca he sido empleado. Además, una vez me ofrecieron un empleo, lo acepté, duré un día. Entonces, yo duré un día, me dio hasta vergüenza, pero yo no, definitivamente no soy capaz. O sea, toco madera, pero hasta ahora no he sido capaz de manejarlo. ¿No es cierto? Pero entonces, estaba haciendo de todo. Y cuando hacía de todo, pues no haces nada, ¿no es Ujú. cierto? Yo menciono a veces, yo digo el típico, y eso es una frase muy colombiana, el típico culebrero, que es el que te vende de todo, tiene una solución para todo, ¿no es cierto? Yo digo que el emprendedor colombiano, o sea, es muy notable porque queremos hacer muchas cosas, pero no nos enfocamos. Y cuando no nos enfocamos, hacemos muchas cosas, entonces perdemos seriedad. Y digo perdemos seriedad porque si tú eres una persona que tiene solución para todo, es como que no tienes un foco, no tienes una concentración, no te distingues por algo, Ujú. simplemente eres el todero y ya, ¿comprendes? Y yo me sentí en esa posición cuando yo termino mi especialización en defensa nacional en el año 2014, Okey. que fue una invitación que me hicieron, o sea, cosas que me llegaron a la vida, y yo hice algo que se llama Curso Integral de Defensa Nacional. Le llamo especialización porque es como una especialización en defensa nacional durante todo un año. Y lo bonito de eso es que, por ejemplo, el diploma de la especialización, año tras año en Colombia te lo da el presidente de la República. Ujú. En ese momento, 2014, era Juan Manuel Santos. Y él fue el que me entregó el diploma como tal, pero yo decía, ¿yo para qué hice esto? Sí. O sea, como que yo dije, ¿yo para qué me hice una especialización en defensa nacional? ¿Comprendes? O sea, fue como un choque para mí, porque cuando yo la arranqué, no, ojo, o sea, no quiero demeritar para nada, yo creo que ha sido de los mejores estudios que he hecho en mi vida por todo lo aprendido, pero cuando lo termino digo yo, ¿para qué hice esto? O sea, yo no soy militar, no estoy en la política, no estoy en el gobierno, no quiero ser, no quiero estarlo. Entonces simplemente era porque estaba buscando precisamente digamos, el árbol que más cobija, pero a nivel económico, y Claro. tengo que reconocerlo. Y no me Y sentía no bien. tiene nada de malo. O No, sea, no tiene nada de malo, pero era precisamente por los estándares que la sociedad me exigía en ese momento. claro. Entonces, por ejemplo, mi trabajo principal en ese momento, estamos hablando ya hace más de 10 años, Ujú. era temas de minería, minería de piedra. O sea, excavábamos en ríos y canteras piedra para concretos y asfaltos. Es decir, a mí me decían ingeniero sin ser ingeniero, pero yo soy economista de profesión. Entonces, imagínate. Y cuando digo eso es porque literal me tenía casco, botas y todo lo demás, me metía a las minas, todavía sé manejar retroexcavadoras y cosas así, ¿no es cierto? Y yo sabía que algo no estaba realmente llenándome, sino que estaba era haciendo nomás, no siendo, Ujú. sino haciendo, solo produzca, y produzca, y produzca, y produzca. Y en medio de eso, pues, y la vida me lo ha ido demostrando cada vez más, cuando tú estás únicamente detrás del dinero, no funciona, Ya. no funciona. Yo creo que uno de los mayores secretos de la abundancia es poder entender que si tú te enfocas en el servicio, ahí te llega la abundancia. Si te enfocas en el hacer, simplemente es para mí, para mí, para mí, el dinero se vuelve una trampa, ¿no es cierto? Donde eventualmente se puede ir y se va muy fácil. Ujú. Y eso me pasaba. Pero siempre digo, cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Y fue cuando alguien en algún momento me dijo, ¿por qué no haces un entrenamiento de vida, de liderazgo, donde tú te crees en ese momento como yo, ¿para qué eso? Yo creo Sí. que el 90% de la gente que llega a mis entrenamientos llegan con esa historia, ¿yo para qué eso? Este tipo que me va a enseñar o esta mujer que me va a enseñar, porque también hay mujeres, ¿no es cierto? Y resulta que me di la oportunidad de todas maneras, me di la oportunidad. Siempre me ha gustado aprender. Ujú. Entonces, cuando me dijeron que era algo novedoso, quise ir. Y wow, ahí fue donde me hice la pregunta, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Claro. ¿No es cierto? ¿Yo qué estoy haciendo con mi vida? Porque encontré muchas falencias. Encontré falencias sobre todo esto que te acabo de decir, de estar persiguiendo el dinero en el propósito, de estar queriendo mostrar una vida feliz y no estaba siendo feliz. Lo digo porque incluso en mi matrimonio en ese momento no estaba siendo feliz. Y a partir de ahí poder
mandar todo al carajo. Y cuando digo todo al carajo es la gente, el ruido de la gente, la misma familia, ¿no es cierto? Y la misma familia, porque a veces las familias son las que, ¿cómo se le ocurre que usted va a hacer eso? ¿Cómo va a dejar su trabajo? ¿Cómo va a dejar su familia? ¿No es cierto? O sea, las familias influyen mucho en los seres humanos. Pero tomar esa decisión yo creo que es un acto de coraje y valentía Claro. y yo creo que yo la tomé. Y ha sido de las mejores decisiones que he tomado porque los últimos 10 años de mi vida también han tenido muchos desafíos, Ujú. pero han sido los mejores años. ¿Sí? Alex, mira qué importante esa pregunta porque cambia el rumbo de tu vida y pasamos de un economista a un libro tan espectacular. Quiero decirte que me encantó. Gracias. Es un libro muy profundo, tocas temas que me encantan y quiero que vayamos explorando, porque cómo la vida tú la puedes cambiar y la puedes transformar cuando tú quieras. Cuando tú me dices que cambiaste tu vida a los 34 años, yo hice un cambio a los 35, ¿sabes? Hice un switch al mundo de la tecnología, me fui de lleno y logré crear mi empresa y tengo este podcast, tengo una compañía de marketing y eso me demostró cómo si cambiamos nuestra energía, nuestras intenciones y nuestro foco y encontramos lo que realmente nos gusta, ese propósito que ayuda y que sirve a las personas, realmente el universo se mueve para que todo en tu vida se llene en un sentido que te llena por dentro. Y yo creo que eso es lo más importante. ¿Qué pasó dentro de ti cuando haces este cambio de carrera? ¿Cuál fue esa sensación cuando tú encuentras realmente ese propósito? ¿Cuál era tu propósito en ese momento? Hasta ese momento no tenía propósito. Porque el propósito va evolucionando. Claro, claro. Pero es que mira que yo ahí es donde voy. Yo sentí que hasta ese momento no tenía un propósito establecido. Y yo me he dado cuenta que son demasiadas las personas que no tienen su propósito claro de Ujú, vida. Y por eso me esfuerzo tanto en apoyar a la gente cuando se topa conmigo en cualquiera de las áreas que se pueda topar conmigo, en redes sociales, en entrenamientos de liderazgo, en donde sea que yo pueda estar, apoyar a la gente a que puedan encontrar su propósito de vida. Porque como yo lo viví, o sea, es decir, durante 34 años precisamente no, como que no tenía un norte, entonces el que no sabe para dónde va cualquier camino le sirve, pero una vez encontré el norte, que fue donde dije, wow, ahora entiendo para qué me preparé, todo empieza a cobrar sentido. Y ujú, digo me preparé porque antes de ese momento yo había estudiado varias cosas a nivel académico, ¿no es cierto? Que hasta el tema militar, porque era defensa nacional, hasta el tema militar también me cobró sentido, porque me dio la posibilidad de poder pararme desde otro escenario también de templanza, que pasa mucho con los militares, ¿no es cierto? Para poder estar en un escenario, tener mayor seguridad en mí, entender cómo poder tratar a estas personas que se han preparado tanto para ir a una guerra. Entonces, imagínate. Y yo conecto con ese propósito y ahí para mí todo cambió. O sea, fue porque como yo dije, bueno, ahora entiendo que mi propósito de vida es poder apoyar a personas a que encuentren su propósito. ujú. Y tú te das cuenta porque empieza a fluir todo. O sea, todo empieza a fluir. Cuando tú encuentras y te das cuenta que estás en esa sinergia alineado con tu propósito de vida, muchas cosas empiezan a fluir. De nuevo, no son caminos completamente, mejor dicho, de felicidad y cosas lindas, no, también hay desafíos, pero yo siento que esos desafíos son como el universo mostrándonos a nosotros, venga a ver qué tan comprometido está realmente con su propósito o no, Ujú. porque ante la menor adversidad nos podemos devolver y le puede pasar a mucha gente, ¿no es cierto? O sea, un ejemplo, una persona que quiera ser músico y toda la vida, no sé, estuvo en un banco, pero tal vez su pasión y su propósito es ser músico y entonces, claro, le empiezan a fluir cosas, pero de pronto en algún momento alguien le dice que usted canta muy mal y ya, ay, sí, yo canto muy mal. Entonces se devuelve completamente. ¿Ves? Entonces ahí es donde yo considero que debemos apoyar a las personas para que puedan vivir en propósito, que puedan encontrar a partir de ahí lo que puede ser una felicidad para ellos. Cuando tú vives en propósito, te vas a dar cuenta que la abundancia nunca te va a faltar, porque ya la ves desde otra óptica. Sí, ya la ves desde otra manera, no es únicamente abundancia material, y es abundancia de amistades que te Espiritual. suman, espiritual definitivamente, de conocimiento, de cosas que te llenan, de salud también. Eso para mí yo creo que es vital. O sea, poder apreciar las cosas que están ocurriendo alrededor de nosotros, que son tan mágicas, que son tan poderosas. De verdad que considero que ahí es donde podemos ver la abundancia donde otros no la ven. Este episodio llega gracias a John Social, la agente digital que tuve el privilegio de fundar aquí en Florida, en Estados Unidos. En John Social ayudamos a marcas, emprendedores,
a creadores a construir su presencia digital, pero lo hacemos con propósito, desde video, producción de podcast profesional, hasta sitios web modernos y contenido que realmente conecta con tu audiencia. Si sueñas con llevar tu marca al siguiente nivel, con una estrategia que combine creatividad, tecnología y alma, visita yoursocial.co y descubre cómo podemos hacerlo juntos, porque tu historia merece ser contada, pero contada con impacto. Hola, la pregunta del millón, ¿cómo encontramos el propósito? Déjame te pongo un ejemplo. Cuando yo hace varios años, yo tenía unos restaurantes en Colombia y mucha gente me empezó a admirar por lo que hacía. Me acuerdo específicamente una persona muy exitosa que trabaja en una de las multinacionales más grandes del país, Cementos Argos, tenía una posición súper alta, ganaba millones, se sentía completamente vacía. Y me decía, Ricardo, a mí me encantaría ser y tener el coraje de lo que tú haces, emprender, tener los huevos, ¿sabes? Y encontrar lo que te gusta. En ese momento una de mis grandes pasiones era servir, todo el tema de gastronomía, me encantaba. Y yo le pregunté a esa persona, ¿qué te gusta? ¿Qué te ves dentro de 5 años? No me supo responder. Cuando me hacen esa pregunta, yo le digo a la gente, empieza a conectar cuando tú eras un niño. Ujú, ¿Qué te gustaba? Y cuando digo que te gustaba es qué dibujos animados veías, por ejemplo. ujú. ¿Qué dibujos animados veías? ¿Qué música te gustaba? Y yo te voy a decir, por ejemplo, el mío. Yo recuerdo muy bien, mi película favorita de niño era Superman, la de Christopher Reeve, Ya. que por lo menos en nuestro país la repetían cada 6 meses. La 1, la 2, la 3 y la 4. ¿No es cierto? Y ese era como el superhéroe mío, ¿no es cierto? Y yo me acuerdo que varias veces, siendo niño, me disfrazaba de Superman, ¿no es Ujú. cierto? El superhéroe. Sé que las películas que yo me inventaba de niño era el superhéroe que iba a salvar personas de un robo de un banco y cosas así. O sea, un superhéroe, más o menos lo que quiero decir, un superhéroe. Si tú te pones a ver, teniendo en cuenta lo que yo hago hoy en día, tú no te alcanzas a imaginar y no es lo que busco, porque te lo puedo asegurar y de corazón la gente que me conoce muy cerca sabe que no es lo que busco. Obviamente eso apoya mucho porque sabes que estás haciendo las cosas bien, pero cuando la gente viene con su agradecimiento, Ujú. a decir, gracias al entrenamiento que hice contigo, ahora mira lo que estoy viviendo. O sea, mi vida cambió 180 grados de manera positiva. Mira lo que estoy logrando, mira lo que estoy generando. Eso es ser un superhéroe, Ujú. ¿comprendes? Sin Claro. capa. Es un superhéroe sin capa porque la gente logra crear abundancia, logra crear felicidad, logra crear salud, logra crear su propósito. Entonces al final se vuelve eso, la posibilidad de poder apoyar personas. ¿Sí? Yo tengo un amigo con el que hablábamos una vez esto, que él, por ejemplo, a él le gusta todos los temas aeroespaciales. Ok. Y resulta que cuando niño era igual. Cuando niño era Star Trek, o sea, todas las series de niños Ujú. que eran así de viajes al espacio. Pues hoy en día está muy metido en temas aeroespaciales, cosas del universo y ese tipo de cosas. Entonces, no es sencillo para algunos, ¿no es cierto? No es sencillo para algunos, pero hay que mirar con qué resueno yo. Es decir, que empezar a conectar cuando niño, qué veía, con qué era lo que me gustaba, la música que me gustaba, qué me llamaba la atención. Ujú. Sí, por ejemplo, hay niños que, yo, por ejemplo no tuve esa virtud, hay niños que les encantan los Legos, hay niños que les encanta Claro. construir el Lego, Claro. entonces seguramente, no estoy diciendo que sea una verdad absoluta, pero seguramente el niño que le gusta construir el Lego eventualmente va a estar en áreas de construcción, arquitectura, Ujú. ingeniería, ¿sí te das cuenta? El armado, el crear, Exacto. el... Por ejemplo, mi hija de 12 años es desde niña, o sea, cuando te digo desde niña es, o todavía es una niña, tiene 12 años, pero desde los 3 o 4 años es brillante dibujando, yo me acuerdo que ella cogía cualquier retazo de lo que fuera un pedazo de tela y le hacía un vestido a las muñecas y era de 4 años, Ujú. ¿no es cierto? Entonces, obviamente en su forma. Hoy en día cada vez lo perfecciona más y por eso a veces hablo mucho con ella y yo le digo, amor, o sea, sigue tu propósito. Si lo tuyo es el diseño, el dibujo, porque le encanta, en eso la apoyo constantemente, me dijo que sí. Pero mira esto, acá es donde yo digo que la sociedad te puede corromper. Ella vive, Corrompe. ella vive en Dallas y este año precisamente, hace como 6 meses, estábamos andando y yo siempre le pregunto, ¿cómo va tu arte? ¿Cómo van tus cosas? Y me dijo, no, papá, yo creo que voy a ser abogada. 12 años. Y yo, abogada. Y yo, de abogada, o sea, la vida. Mi hermana es abogada. Ok. Mi hermana es abogada y entonces me dice, sí, como la tía.
Y yo, ¿pero por qué? Y mira lo que me respondió, es que un artista no hace plata. Oh, wow. 12 años. Entonces, claro, yo me pongo yo, ¿quién te dijo eso? Claro. Y entonces, ojo con la siguiente respuesta. Los artistas hacen dinero después de morirse. Entonces, ¿para qué? Ha sido una lucha volver otra vez a encaminarla. Ojo, no es como que se haya ido para otro lado, pero que pueda entender que realmente también la abundancia, mirándolo por ese lado económico, si estás haciendo propósito, te va a llegar. Ujú. Y hay muchos artistas Claro. que en vida les ha ido muy bien. Pero mira, quién sabe, en su círculo de amigos del colegio, de pronto dice, a mí lo que me gusta es dibujar, y de pronto alguien le dijo, eso no hace plata. O sea, que es una conversación que el artista no gana, ¿no es Ujú. cierto? Y se ponen esas. Mira cómo nos infunden las creencias limitantes. Claro. Pero es que así me va diciendo, es que no, papá, es que eso no hace plata. Y yo, ¿cómo se te ocurre decir una cosa de Claro. esas? Ahora, si tú quieres ser abogada, tú verás, porque eso sí yo tengo claro. Y es que yo no me meto en el aprendizaje, yo no me meto en el proceso de aprendizaje de nadie. Pueden ser mis hijos, mis padres, mis hermanos, mi esposa, el que sea. Tú pones tu palabra, pero no obligas a nadie. Ujú. Porque es que obligar a alguien es entorpecer el proceso de aprendizaje de la persona. Y acá todos los seres humanos venimos a aprender a ser felices con lo que la vida nos da. Y si la vida te está dando eso, pues está perfecto. Ahí va. O sea, todavía eso fue como unas semanitas, pero obviamente hay que estar muy pendiente de ese tipo de cosas porque yo considero que mi hija, de verdad, hace unas cosas espectaculares para la edad que tiene a nivel de arte, Ujú. ¿no es cierto? Entonces, eso le puede pasar a mucha gente. Sí. Eso le puede pasar a mucha gente. Entonces, por ejemplo, mi hermana hablando de propósito, que porque yo le digo a la gente, encamine desde chiquito, mira a ver de chiquito qué le gustaba. Mi hermana tiene un carácter desde niña muy fuerte, o sea, Empoderador. fuerte, empoderada, fuerte, de no, nada le da miedo. Era la que personera en el colegio, la que hacía de todo en el colegio, y hoy en día es una abogada, ¿no es cierto? Entonces, mira cómo las cosas te van formando y si tú puedes seguir tu propósito. Y por en el caso de ella ya le ha ido muy bien, Ujú. ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cosas también son muy interesantes. Alex, cuando hablas en este libro, hablas de conceptos como longevidad, economía digital, hablas de liderazgo, hablas de inteligencia artificial. Todo lo hablas dentro de la mentalidad exponencial. Sí. ¿Por qué llevas estos términos al libro? Porque la mentalidad exponencial es entender que estamos viviendo una era exponencial hoy por hoy. Claro. A ver, ¿qué es ¿Qué una es era una mentalidad exponencial? exponencial? No, primero hay que entender que es una era exponencial. Ok. La era exponencial es donde convergen todas las tecnologías para que cada día podamos vivir de una manera más acelerada. Pues cuando digo acelerada no es el ritmo de vida, aunque el ritmo de vida también se va, sino de poder alcanzar las cosas de una manera más rápida y el avance de toda la tecnología cada vez es más acelerado. Ujú. No es de gratis que los últimos 70 años en la historia hayan sido los de mayor avance en la historia de la humanidad. Es decir, Claro. lo que hemos podido avanzar en solo 70 años puede ser equivalente a 2000 años en la historia. Ujú. Y lo que viene, Claro. porque la proyección, por ejemplo, que tiene, ahí se me va el nombre en este momento, ahorita que lo tenga lo doy el nombre, em, que es uno de los que habla acerca de la singularidad del ser humano. Ok. Él dice, mira, lo tengo acá en la punta de la lengua, pero bueno, él dice, el avance que vamos a tener en los próximos 10 años es equivalente a 10.000 años de historia. Wow. 10 años, 10.000 años de historia. Eso es exponencial. O sea, la curva exponencial es la que va. La curva exponencial al principio es muy pequeña, o sea, está acá muy poquito separada del piso, pero luego nadie la coge, o sea, hacia arriba. Claro. ¿No es cierto? Es una curva así completamente que se va y ya nadie la puede coger. Entonces, ¿qué pasa? Va a haber un momento en la historia, en 200, 300, 500 años, que se va a hablar del inicio de la era exponencial en esta época de la historia, o sea, en el siglo XXI, ¿no es Mm. cierto? Hoy en día nosotros hablamos a nivel histórico, la Edad Media, el Renacimiento, el Romanticismo, en algún momento van a hablar del inicio de la era exponencial, Claro, claro. que yo creo que después de lo exponencial viene lo cuántico. O sea, pues eso es algo de atrevido yo que voy a decir, luego de la era exponencial va a venir una era cuántica, que va a ser todavía mucho más loca todavía lo que estamos haciendo. Ahora, ¿por qué yo hablo de esos conceptos? Si te falta uno de los 4 que mencionaste, hay un quinto que son las criptomonedas. Ok. Que son las criptomonedas. ¿Por qué hablo de eso? Porque en mi investigación y análisis que he hecho, porque ha sido algo que he venido investigando yo en los últimos 7, 8 años, me he dado cuenta que son 5 conceptos o 5 áreas donde el ser humano, si quiere triunfar, Ujú. debe enfocarse ahí. Ok. Es decir, en longevidad. ¿Por qué en la longevidad? Porque cada vez estamos viviendo más.
pero ¿de qué manera quieres vivir? Exacto, esa es la buena pregunta. Sabes que Claro. hace poco escuchaba una conversación muy interesante y lo que se está buscando es si vamos a vivir más, hay que vivir con mejor calidad de vida, porque ¿de qué sirve vivir 120, 130 años si vas a estar postrado en una cama? Claro, a eso voy. Claro que muy seguramente si vas a llegar a los 120 años así es porque te moriste antes. O sea, lo que yo digo es que si vamos a llegar a los 120 años es porque vamos a vivir muy bien, Ujú. ¿comprendes? Y hoy en día pues hay personas de 40, 50 años que se ven muy ancianas también. Sí. O sea, siempre van a estar, digamos, las elecciones del ser humano. El que pueda vivir 120 años, 150 años, o como dice José Luis Cordeiro en su libro La muerte de la muerte, que ya están entre nosotros, lo menciona así, las primeras personas que van a vivir 300 años solares. Ujú. O sea, imagínate llegar a 300 Qué años. locura. Pero entonces, la longevidad es la posibilidad de vivir tanto como sea posible de una excelente manera. ¿No es cierto? Es decir, viendo bien, con todos tus órganos funcionando bien, tu piel bien, porque el envejecimiento es considerado ya una enfermedad. Entonces, si el envejecimiento es una enfermedad, eso es una super noticia, porque entonces se puede curar. No sé si tuviste ese video que a mí me impactó mucho, que estaba rodando en redes sociales, cómo se veía la gente de 30 Claro. años Sí, en 1986. que Ese creo fue el año que yo como nací. mexicanos. Son como Sí, mexicanos. sí, sí. Y yo decía, wow, cómo hemos cambiado. Yo en 2 meses cumplo 40. Yo comparo el Ricardo de los 40 de ahora con el de hace 30, 40 años, no hay punto de comparación. Sí. Son completamente diferentes. Es que yo, por ejemplo, mi abuela murió hace 2 años de 99 años. Wow. Y desde que yo tengo uso de razón, siempre la vi una ancianita. Ujú. Para mí siempre fue una viejita. O sea, igual, estoy hablando que, a ver, yo tengo 44, ponle a mis 7, 8 años, o sea, 40 años antes ya estaría en los 60, más o menos. Y yo siempre la vi una ancianita. Siempre fue la viejita Raquel, ¿cierto? Entonces, como que yo digo, wow, hoy en día tú ves personas de 60, 70, hasta de 80 años, y yo lo digo porque los veo en un salón. Wow, o sea, este fin de semana nada más estuve en Orlando en el entrenamiento. Un señor de 71 años que, o sea, yo me lo encuentro en la calle, puedo pensar que tiene 50 años Wow. y tiene 71 años y con esas ganas de vivir. Y yo digo, ahí está la evidencia. Bueno, y ni qué contar personas, o sea, personas reconocidas. O sea, Shakira está a 2 años de cumplir 50. Sí. Shakira, o sea, que tú la ves y es tremenda mujer. Y bueno, y podemos hablar de muchas más, ¿no es cierto? Jennifer López, o sea, Cher, Dios mío. Ujú. Entonces, el mundo sí nos está demostrando que podemos vivir más. Sí. Ahora hay otra cosa. Es importante entender que debemos mentalizarnos que podemos vivir más. Sí. Porque una de las cosas por las cuales está súper comprobado que envejecemos es porque es lo que hemos aprendido. Ujú. Mira algo muy curioso, y yo sé que tú eres de Colombia y vas a entender esto. Mira a los abuelos de Colombia y compáralos con los abuelos de Estados Unidos. Son completamente distintos. Sí. En Colombia se están en una mecedora, encerrados todo el día en la casa, ya se metieron en su mentalidad que son viejos y se quedan encerrados. Acá salen a rumbear, hasta tienen novio a los 80 años, es una cosa completamente distinta. Fue una de las primeras cosas que más me impactó cuando me fui a vivir a West Palm Beach, porque hay mucha gente de edad avanzada y los ves teniendo citas, saliendo, y decía, ¿por qué la gente en Colombia no es así? ¿Cómo nuestra mentalidad, cómo nuestro entorno puede influenciarnos hasta el punto de envejecernos mentalmente? Pero mira que eso tiene un trasfondo o sea, es un trasfondo cultural, como tú dices, pero te lo voy a decir por dónde viene. Hay una cultura Ujú. de que te vuelves buen hijo si sostienes tus papás. Ok. Entonces llega un momento, claro, donde, no sé, tus papás tienen 60 años y los hijos tienen 30, 35, 40. Entonces yo voy a devolverle a mis papás todo lo que ellos me dieron, no haga nada. Entonces muchas veces es los mismos hijos que no permiten que los papás trabajen. Curioso, nunca lo había visto desde ese ángulo. Claro, es como que venga, papá, no mueva nada, no se mueva nada. Yo conozco amigos hoy en día, amigos colombianos, que dicen, no, ¿cuál es su sueño? Que a mis papás no les falte nada. ¿No es cierto? Que es papá. Y no es porque no seamos agradecidos. Ojo, Ujú. no vayan a malentender lo que estoy diciendo. Fantástico si lo puedes hacer. Claro. Pero si tú postras a tus padres a eso,
pues seguramente van a envejecer mucho más rápido, porque es que la persona cuando está trabajando, está siendo obrero, y cuando digo obrero no es el obrero de calle, o sea, está maquinando en su mente, tiene mayor posibilidad de poder expandir su mente, porque como que dice, todavía tengo vida. Ujú. Yo por eso le digo a la gente, nunca sienta lástima cuando vemos las personas ancianas, por ejemplo, en los Walmart, en los supermercados, ¿no es cierto? Porque son personas que están ahí por varios factores. Uno, porque no planearon bien su vejez, pero dos, Sí, porque también se sienten vivos claro. y están ahí. ¿Cuándo has visto? Y seguramente lo sabrán, pero, o sea, no se puede decir que el 100%, pero la gran mayoría son felices. O sea, Ujú. tú vas a esos supermercados y te atienden súper bien. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Good morning, good morning. O sea, todo el mundo es como que saludándote en buena onda. No, Sácalos de ahí y seguramente, o sea, van a perecer muy rápido. y yo creo que tener esa independencia, independiente de la edad, sentirte independiente, sentirte útil para la sociedad, sumamente importante. Pero es que, mira, de nuevo, son temas culturales y por eso digo yo, una de las y no quiero que esto pase por alto, una de las cosas por las cuales las personas más envejecen es porque fue lo que aprendió. ¿A qué me refiero? La famosa tercera edad. Hoy en día la tercera edad ya creo que comienza a los 55 años. Entonces la gente empieza a decir, yo ya me estoy acercando a la tercera edad. Y lo dice, o sea, lo declara. Claro, yo me estoy acercando a la tercera edad, estás dando esa orden a tu cerebro de que voy a envejecer. Ujú. Entonces, ¿dónde está la pila de seniors, de tercera edad, la edad dorada, el Golden Age? Venga, yo me meto ahí. O sea, si ya tengo la edad, ¿no es cierto? Venga, yo me meto ahí. ¿Cuándo será que me jubilo? Desde muy pequeños. Usted ahorre para la jubilación que ya le va a llegar. Y entonces todo el tiempo estás generando, como enseñándole a tu cerebro, cuando llegue a cierta edad empiece a envejecer. ¿Comprendes? No, pero eso es una verdad hasta ahora. Claro. Eso se puede cambiar. Entonces, lo primero para poder vivir mucho es poder creer que sí vamos a vivir mucho. Ujú. ¿No es cierto? Ahora, hay gente que me dice, porque yo siempre hago la pregunta, en el salón yo pregunto, ¿quién quiere vivir más de 100 años? Por ahí el 20% me levanta la mano. Y entonces yo les digo, ¿y por qué el resto no? Y al final, la gran mayoría es, ay, qué pereza llegar a 100 años bien anciano. Y yo, exactamente, es que para ti una persona de 100 años es como se ve hoy. Tú no te ves de 100 años con alta energía, con buena potencia, engrandecido, joven, no lo ves, o sea, como que no es posible para ti, ¿comprendes? Claro. Cuando hoy en día nosotros somos un milagro. Ujú. O sea, o sea, Sí, el ser humano como tal es un milagro hoy por claro. hoy, porque está comprobado, escucha esto, que el ser humano, el cuerpo humano, está diseñado para vivir 30 años nomás. O Wow. sea, el cuerpo humano como tal, a nivel médico, o sea, si no tuviera ningún suplemento de nada, Ujú. o sea, simplemente por naturaleza, a los 30 años podría morir, ¿sí? Entonces, donde requerimos, obviamente, a través de suplementos, ejercicio, una vida, digamos, activa, Sí. hemos podido extenderla y se va a seguir extendiendo. Ahora, la tecnología apoya mucho más para eso, ¿no es cierto? Ujú. Porque la tecnología va a permitir que muchas vacunas vengan, que muchas enfermedades se puedan resolver de forma inmediata. Dice Peter Diamandis, asegúrate de no morirte de algo estúpido en los próximos 10 años. Así lo menciona él. ¿Por qué? Porque en 10 años seguramente el 99.5% de todas las enfermedades van a tener su cura. Claro. De todas. Y ojo, alguien escucha esto y ahí te vas a dar cuenta si eres una persona negativa o positiva. Porque el negativo va a pensar, pero van a venir más. Ujú. Sí, pero más rápido vamos a poder encontrar la cura. Claro. ¿Comprendes? Entonces, hablábamos de la longevidad y hablamos de tecnología. ¿Cómo es la influencia de la tecnología en este mundo moderno? Total. O sea, es que la tecnología es la que ha permitido que nosotros podamos vivir más, que podamos estar hablando así de esta Claro, manera. claro. O sea, la tecnología va a poder, o sea, nosotros, yo sé que todavía hay cosas que es muy complejo entender, pero la tecnología es lo que va a permitir que en 5 años, escuche bien lo que acabo de decir, 5 años, estamos en 2025, ya se está acabando. En 5 años, el cáncer sea casi que una gripa. La tecnología es la que va a permitir que si tienes una enfermedad del corazón, que es lo que más mata personas hoy en día, pueda hacerse un trasplante de corazón para lo que sea que esté funcionando en el momento, ya sea un corazón biónico, ya sea un corazón de cerdo, y lo digo de cerdo porque ya se está trabajando cada vez más en la metamorfosis del cerdo a nivel genético para que sí pueda implementarse en el ser humano. O sea, ya se hizo el primer trasplante de corazón de cerdo de ser humano, fue exitoso, pero la persona no duró mucho. Entonces, todavía, digamos, no está, digamos, completamente permitido, pero eso en 1 o 2 años ya va a estar, ¿comprendes? Entonces, por ejemplo, hablando de eso, la mayor causa de muerte en el mundo es el infarto, o Ujú. sea, el Problemas infarto, toda la cardiovasculares. parte del corazón. 80 millones de muertes al año se producen por infarto.
hoy en día, si tú tienes un déficit cardíaco, requieres que una persona muera, terrible, para poder hacerte el trasplante. Imagínate ya poder tener crías, o sea, criar Desarrollar. cerdos para poder salvar vidas. No faltará el que diga, ay, no, eso es en contra de los animales, y volvemos a lo mismo, ¿no es cierto? En estos días me salió alguien con eso. Ay, pero es que imagínese criar cerdos que no sé qué para que no sean corazones. Y le pregunto yo, pero tú comes chicharrón. Es que sí, entonces. O sea, pues, o sea, si te das cuenta, ya viene un tema más bien ético si lo quieres hacer o no. Pero bueno, como sea que ocurra, estoy hablando de cosas que tal vez no nos podemos ni siquiera imaginar en este momento que van a estar disponibles para nosotros. Alex, si tuviera la oportunidad de hablar sobre mentalidad exponencial a un joven, sin tocar la tecnología, sino hablar desde la conciencia, ¿cómo se lo explicarías? Yo le diría que se dé cuenta que vivimos en un mundo de tantas oportunidades. Ujú. Mira, te voy a contar algo. Yo, yo fui una persona que tenía poca ambición cuando era joven, ¿sabes? Y me arrepiento de eso. Cuando yo estaba joven, mi mamá fallece cuando yo tengo 19 años. Fallece de un cáncer, ¿sabes? Fue muy rápido, fue muy repentino. Yo heredé un apartamento, estaba completamente pago. ¿Sabes qué pensaba en ese momento? Yo lo único que necesito es tener 1 millón de pesos para vivir bien, para pagar mi luz, para pagar mis servicios y ¿por qué me doy mala vida? Me arrepiento de eso, ¿sabes? Porque, bueno, todo en esta vida son fases, pero en la vida vivimos en fases y evolucionamos y en ese proceso de evolución va cambiando nuestra mente y nuestra concepción y todas nuestras ideas que llegan a nosotros. Pero a mí me faltó ambición, ¿sabes? Yo hubiera dado lo que fuera por retroceder el tiempo y comerme el mundo cuando tenía 20 años, que tenía todo por delante. Yo lo que puedo decirte es que no te arrepientes de nada de lo que ya pasó, Ujú. porque ¿qué te ganas con eso? Claro, no hay nada que hacer. O sea, no hay nada que hacer. O sea, el arrepentimiento solamente sirve para que tú te des duro, no más, Ujú, porque el pasado únicamente existe en tu mente, en la de nadie más. ¿Comprendes? Entonces, cuando la gente dice, yo me arrepiento de lo que pasó, ya no hay nada que hacer. O sea, tómalo como una experiencia de vida. Era el aprendizaje perfecto para ti en ese momento. ¿Comprendes? Ahora, ¿qué va a pasar? Es en el hoy. Ya olvídate, lo demás ya dice Daddy Yankee, lo que pasó, pasó. ¿No ujú, es cierto? Entonces, es a partir de ahora, ¿qué? ¿Qué es lo que voy a crear? No nos ganamos nada en lo que son los famosos regrets, los arrepentimientos de lo que sea que haya pasado en algún momento de la vida. Es ahora qué, ya, no iba a ocurrir de ninguna otra manera, era parte de tu proceso como ser humano, de tu parte de tu proceso evolutivo también. ujú. Gracias a eso, hoy estás donde estás, Claro, claro. No, ¿comprendes? y todas esas situaciones me abrieron los ojos y me pusieron a tomar acción. Y mira qué curioso que me acuerdo el día cuando abrí mi restaurante. Mira lo que te había dicho. ¿Cuánto daría por ganar 1 millón de pesos al mes? Me acuerdo el día que empecé a ganar 1 millón de pesos al día en Colombia. Y, y era como que, wow, man, cómo he cambiado mi mente para algo que me lo había puesto como algo de confort, lo transformé totalmente. Lo que me quería ganar en un mes me lo ganaba en un día y después ese se convirtió en 2 millones en un día, 3 millones en un día y empecé a crecer. Por eso. Entonces, o sea, y lo digo para toda la gente que nos está viendo, no te arrepientas absolutamente de nada de lo que ya pasó. O sea, ya ocurrió, era tu proceso de aprendizaje hasta el día de hoy. Ujú. A partir de hoy, ¿qué vas a hacer Yo creo con que tu ahí vida? la base es que puedo aprender de esa experiencia, El para que no hay qué. nada que hacer, ¿Para exacto. qué? Ujú. ¿Para qué? Así es, ¿Por qué no vas a ganarte nada? El para qué sí. claro, Y siempre arranca con esto. ¿Para qué ocurren las cosas? Para poder aprender a ser feliz. así O es. sea, aprender a ser feliz con esa experiencia, ¿no es cierto? O sea, tu mamá, por ejemplo, falleció cuando tú tenías 19 años. ¿Para qué? Para que tú pudieras darte cuenta que también podías ser feliz con eso. Y suena fuerte, pero es Ujú. lo que hay. Así es. Eso es otra charla, Así. pero es parte de. Entonces, ¿yo qué le diría a un joven? Vivimos en un mundo de oportunidades, vivimos en un mundo de donde cualquier cosa es posible realmente si te comprometes a hacerlo, ¿no es cierto? No le miremos a nivel tecnológico, o sea, de cualquier cosa que tú quieras hacer. Puedes brillar en lo que tú quieras, puedes lograr crear lo que tú quieras. Ah, que a algunos les toca más duro que a otros. Sí, esto es parte de la vida, es parte del proceso del ser humano. No todo el mundo tiene el mismo aprendizaje, hay que entender eso, Ujú. ¿no es cierto? Entonces, pero definitivamente estamos en un mundo de oportunidades. Y bueno, yo creo que algunos días, en algún otro capítulo estaremos tocando todo lo que es lo adicional, criptomonedas, economía digital, liderazgo. Voy a tocar solamente rápido lo del liderazgo. El liderazgo es importante entenderlo que, primero, ¿qué es liderazgo? La manera como nos relacionamos como seres humanos.
Entonces, sin importar la era en la que estemos, pues va a ser muy importante el liderazgo, cómo nos estamos relacionando como seres humanos, ¿no es cierto? Cómo yo hoy en día te hablo a ti, cómo le hablo a otras personas, cómo me comunico, el sistema de gobierno. Vivimos en un mundo donde hoy por hoy, 2025, el liderazgo mundial está súper envejecido. Y digo súper envejecido porque ¿quiénes son los tres principales líderes del mundo? Donald Trump, que Donald tiene Trump, 80 años, 79, 79. Vladimir Putin, 75 más o menos. sí. Y falta uno, muy importante, Xi Jinping, Xi Jinping ya. el de China, Sí. que también está como de 78. Claro. Está envejecido. Y ojo, estamos hablando que vamos a vivir mucho, ¿no es cierto? Pero en el hoy son personas mayores. Claro. ¿Sí? Tal vez en algún momento de la historia una persona de 78, 80 va a ser jovencito. Mira que en las elecciones a mí no me cabía en la cabeza, en un país tan grande, con tanto potencial en los Estados Unidos. Que los dos candidatos. Los dos candidatos, uno tenía 80 y pico y Donald Trump tenía 78. Y yo decía, pero, ¿qué? O sea, no puede ser. Sí, ¿Qué, sí. qué está pasando? ¿Qué está pasando? Así es. Entonces, el tema del liderazgo es muy importante para poder que la gente entienda cómo nos podemos relacionar con otros seres humanos. Eso es vital. O sea, cómo nos relacionamos con otros seres humanos y entender que hemos pasado de un mundo donde hace 50 años el sueño de un niño era ser astronauta, Ujú. hoy en día es ser youtuber. Sí. ¿Sí? Y para mí es muy importante que la gente entienda, ay, sí, tan estúpido. No se trata de estupidez, es el mundo en el que estamos viviendo. Así es. O sea, ya un niño no quiere ser astronauta, como, ¿para qué? ¿No es cierto? Puede que en algún momento otra vez sí. Ujú. Tal vez cuando lleguemos a Marte y haya una cantidad de cosas para hacer allá en otro planeta, de pronto todo el mundo quiera volver a esa onda aeroespacial. Pero hoy en día la gente quiere ser youtuber. Así es. Y está perfecto, porque hay gente que se está ganando ahí mucho dinero y es una manera de comunicarse también. No, hoy en día tienen incluso más alcance que la mayoría de canales de comunicación, los que son grandes, tienen Claro. muchísimo más poder de influencia que los canales tradicionales de televisión que antes eran los que manejaban absolutamente todo. Alex, siempre cuando terminamos el primer bloque de la conversación, lo he disfrutado muchísimo, siempre tenemos una actividad que se llama mito o realidad. Vamos a hacer 5 preguntas muy rápidas donde vas a decirnos si es realidad o si es mito. Y nos puedes dar un complemento acerca de qué opinas con respecto a ese tema, ¿vale? Aunque para mí es un poquito complejo esto y para que se entienda el contexto, yo siempre parto de la base que no hay verdades absolutas. Ujú. Entonces, si es mito o realidad, hay que entender qué es entonces lo que yo considero. Exacto. Esto es lo que yo considero, pues porque Así hay es. verdades absolutas. Listo. Alex, entre más trabajas, más creces. Eso no tiene nada que ver. O sea, trabajo de labor física. Ujú. No, eso es un mito. Sí, no, porque es que, y más creces para dónde también. O sea, Así es. estás hablando de crecimiento económico, de crecimiento muscular, o sea, ¿de qué tipo de crecimiento? Yo creo que eso es bien importante porque si el trabajo fuera equivalente, entre más trabajes yo fuera equivalente Claro. a dinero, definitivamente entonces hay personas que trabajan mucho. Los obreros serían- Exactamente de construcción y pues no crean obviamente los millones que otros trabajando menos lo logran. Claro, así es. La segunda, ¿la inteligencia artificial va a reemplazar a la conciencia humana? La conciencia humana no. No. La conciencia humana siempre va a estar ahí. Que va a poder reemplazar muchas cosas. Eso lo vamos a profundizar ahorita más Sí, tarde. exactamente, pero conciencia como tal. No. Número 3, ¿pensar positivo no es suficiente para transformar tu vida? Pensar, eso es una verdad. No es suficiente. ¿Por qué? Porque es que, por ejemplo, hay gente que sigue El Secreto, ¿no? Sí, claro. Y el secreto, la gente lo malentiende porque es como que simplemente yo soy rico, yo soy rico, yo soy rico, yo soy rico, entonces me la van a amanecer rico. No, ya la cama. Sí, exactamente. No, pensar positivo es muy importante. Claro. Creo que es algo, un pilar fundamental, pero no es lo suficiente para poder crear una vida extraordinaria. Hay que tomar acción en la vida. Claro. Si no se toma acción en la vida, Ese es el secreto de realmente el éxito, tomar acción. Tú puedes tener todas las intenciones de este mundo, si no tomas acción, de nada te sirve. pero acción con compromiso. Claro. Porque tú puedes tomar acción y si no tienes compromiso, ante la Ujú. primera adversidad te devuelves. Número 4, ¿la mente humana fue diseñada para pensar de forma lineal? Totalmente. ¿Por qué? Porque ha sido como hemos nosotros evolucionado en los últimos años. ¿Qué es un pensamiento lineal? Un pensamiento lineal es pensar que todo va paso a paso. Ok. Es decir, no hay procesos acelerados. Todo es un paso a paso. O sea, como que tengo que, para llegar al 3 tengo que pasar por el 2, ¿comprendes?
Eso es un paso a paso, es completamente lineal. eh, Poder pensar, oiga, este año me gano 1.000, pero el año entrante me va a ganar 1.000.000. Es como que no. Primero tiene que pasar, y haga su proceso, ve tranquilo. No, hoy en día, o sea, vivimos en un mundo donde cada vez hay mayor disrupción. Ujú. ¿Comprendes? Entonces, eso de el pensamiento, la mente humana sí nació lineal, pero de nuevo, porque es que, a ver, el ser humano lleva en este planeta miles y miles y miles de años. Ujú. Yuval Noah Harari, que es el escritor de Sapiens, no sé si ya lo leíste, No, no le. es espectacular ese libro. También tiene otro nombre que se llama De animales a dioses, es el mismo libro. Él dice, si pudiéramos viajar en el tiempo y trajéramos una persona, escucha esto, del siglo I o II de nuestra historia, y ponerla en el siglo XVIII, XIX, la persona llega, mira todo y como que, wow, han ocurrido cambios, pero O sea, tiene una facilidad de adaptarse. claro. Pero también lo dice, si traemos una persona del siglo XIX, es decir, hace ciento y pico de años, Ujú. y la ponemos hoy, se enloquece, En lo que es. se enloquece, porque Claro. precisamente lo que hemos podido avanzar en los últimos años es una cosa de locos. Ajá. O sea, mira, en los últimos 100 años las comunicaciones, el transporte, la forma como nos comunicamos, todo. O sea, todo realmente ha sido una disrupción que demoró en la historia de la humanidad muchísimos años. O sea, ¿cuánto duraron los imperios? O Claro. sea, el Imperio Romano, ¿cuántos años duró? Hoy en día eso es Curioso que de vi las el caso. naciones que han nacido en los últimos 100 años. Vi un caso muy curioso de una mujer que lleva 30 años en la cárcel en Estados Unidos y estaba súper emocionada porque era la primera vez que vio un iPhone y no lo podía creer. Imagínate. O sea, ella creo que la soltaron la semana pasada y le mostraron un iPhone y no le cabía en la cabeza. Claro, vive en un mundo encerrada, tú sabes, las cárceles de acá son aislamiento total. Y no tenía influencia, no había personas que la visitaran, entonces ahora que salió, se tiene que adaptar a un mundo que no lo puede reconocer, o sea, no se puede adaptar. Solamente ver un celular se le vuela la cabeza de, ¿qué es esto? ¿Sabes? O sea, y nosotros, porque claro, es normal, hemos perdido esa capacidad de sorprendernos por los avances de la ciencia. Lo que al principio fue la llegada de la inteligencia artificial, ahora cada semana vienen cosas increíbles y ya la gente lo da como por sentado. Exacto. Pero imagínate un salto de esos de inteligencia artificial hace 10, 20 años, es una locura, es una innovación. Es que piensa nomás, hablemos de cosas que ocurrieron en los últimos 100 años. O sea, por ejemplo, lo que ocurrió en Pearl Harbor, Ujú, en Hawái. Eso se demoraron días en llegar a Hawái. Días. ujú, Eso hoy en día, claro. en un minuto ya sabe que viene para acá. O sea, en un minuto. Cuando ocurrió en la misma Segunda Guerra Mundial, cuando llegó el día D, que fue el 6 de junio de 1944, el desembarque en Normandía, o sea, fueron los aliados los que llegaron, pero la resistencia alemana nazi se demoraron 2, 3 días o más incluso en saber que eso estaba ocurriendo. Ujú, ¿Comprendes? Es como que no se dan cuenta hoy en día donde eso pasara en cuestión de segundos, el planeta entero lo sabe. claro. Entonces, por ejemplo, las guerras mundiales que duraron tantos años. ¿Por qué duraron tantos años? Porque era otro mundo. Donde hoy en día hubiera una tercera guerra mundial, que a veces la vaticinan, fácilmente eso se acaba en días. Claro. No, y el que En- tira el botón se Por eso acaba. es que, o sea, claro, puede haber mucha mortalidad, pero se acaba en días. Ujú. Porque es que hoy en día tenemos otro sistema de comunicaciones, tenemos otro sistema de ver la vida. Entonces, no es como que las guerras que duraron años, ¿no es cierto? 5 o 6 años. Estoy hablando de guerras mundiales, porque hay guerras, ahorita todavía está la guerra de Ucrania y Rusia, y bueno, son otros temas. Alex, la quinta y última de esta dinámica. ¿La tecnología puede ser una herramienta espiritual si sabemos usarla correctamente? Completamente, pero Me completamente. me encantaría conocer un poco de tu punto de vista. Mira, tuve la oportunidad de tener, creo que era en el episodio 31, a Nelly Ortiz. Nelly Ortiz es una de las mujeres más influyentes de inteligencia artificial aquí en los Estados Unidos. Una conversación increíble. Y ella tocaba mucho sobre la parte cómo la IA y la espiritualidad se estaban uniendo, haciendo una convergencia muy interesante y se están abriendo nuevos campos. ¿Qué me puedes decir con respecto a eso? Sí, mira, para mí la espiritualidad es entender que todo tiene un propósito y todo tiene un sentido. Ok, Eso es espiritualidad. La gente a veces confunde espiritualidad con una creencia en un Dios. claro, claro. No, la espiritualidad es entender que todo, para mí, todo tiene un propósito y todo tiene un sentido. Entonces, la tecnología me apoya precisamente a entender
cuál es el propósito y cuál es el sentido. ¿A qué voy? ChatGPT, te pasa una experiencia. Escríbele, acabo de vivir esta experiencia. Con un buen prompt, apóyame a entender cuál será mi aprendizaje detrás de esta experiencia. Ya. O sea, lo que antes requerías hacer una cantidad de cosas, mejor dicho, ¿cómo se llama? Hablar con ángeles, ir a personas expertas que hablan, mejor dicho, con quién sabe qué. Hoy en día la misma tecnología te puede decir, mira, estas serían, no es una verdad de nuevo, pero cuáles serían diferentes puntos de vista en pro de un proceso que tú estás viviendo. Entonces, claro que nos apoya. También para poder entender mucho más allá. Oiga, estas son las dudas que yo tengo del mundo. ¿Cómo me puedes dar tú, digamos, puntos de vista? Entiendo que no es lo que tú digas, pero dame 10 puntos de vista para ver en cuál yo me alineo más. Por supuesto que sí. Alex, en el libro, cuando empiezas a hablar, habla sobre el 2020, habla sobre lo que pasó a nivel mundial, algo que cambió nuestra vida, nuestra percepción, nuestras creencias. ¿Qué tanto crees que influyó ese momento? ¿Cómo fue un punto de inflexión? Porque, Tal. ¿sabes algo? Ayer veía un video, casualmente, de una broma que se hizo en esos días de la pandemia, donde un supuesto contagiado se montaba en el carro y le hacía creer al otro que se iba a contagiar, y el estado de paranoia en el que entró, y nos metimos en un círculo muy vicioso donde hubo mucho miedo. Yo perdí familiares, perdí personas que quería demasiado. Fue un momento que cambió, pero de ahí en adelante creo que ha habido una aceleración en En todo, muchísimos procesos. en todo. ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a eso? Mira, para mí la pandemia, que fue también, a mí me fue muy, muy duro, mira, es que la viví, pero para mí la pandemia, lo que fue el 2020, fue esa bisagra para poder, primero, unirnos como humanidad como nunca nos habíamos unido. Ujú, La comunidad científica se unió de una manera impresionante y eso demostró que sí nos podemos unir, los seres humanos, en pro de un enemigo, ¿no es cierto? No es únicamente marcianos que nos muestra Hollywood, sino realmente en pro de un enemigo. Nos demostró que lo que nosotros pensábamos que era un hecho ya no es un hecho. ¿A qué me refiero? ¿Por qué hubo tanta gente en contra de las vacunas? Porque resulta que hasta ese momento, para que una vacuna se diera, se requerían 5, 6, hasta 10 años de investigación o más. claro, distintas etapas. Lo que hablamos ahora, la parte lineal. Ujú, Mira por qué tanta gente lo resistió. Porque les costó mucho pensar de lineal a exponencial. Lo exponencial es entender que una vacuna sí se podía crear en 3 o 4 meses. ujú, Pero ¿cómo no? Sí, hablando de la unión, por eso lo uno, para la redundancia, eran 200.000 científicos aproximadamente en todo el planeta en pro de un solo enemigo, con recursos por doquier. claro, claro. Una de las Porque, industrias con más dinero no, y y con fondos de gobiernos. los gobiernos, Claro. ¿cómo hacemos para salir de esto rápido? Entonces, claro, si tú tienes suficiente dinero, o sea, cero secretos, vamos a hacer todos para que salgamos de esta, pues claro que en 3 o 4 meses se puede, Ujú, ¿comprendes? Entonces, hoy en día se pueden hacer modelos, simulaciones, ujú, que antes no. claro. Entonces, oiga, ya no hay que esperar a hacer el tratamiento en el ser humano a ver cómo reacciona. Hoy en día, precisamente, y eso que estamos hablando que hace 5 años no estábamos lo que hoy en día tenemos de inteligencia artificial, Ujú, pero piensa hacer la modelación de cómo cierto medicamento puede influenciar en esta persona si se le aplica a partir de todo lo que es inteligencia artificial. Hoy en día eso se puede hacer en cuestión de minutos. ujú. Antes había que esperar meses o años porque había que aplicarlo directamente. Mira que yo tuve una conversación muy interesante con un familiar que hace parte de una posición sumamente importante, una de las farmacéuticas más grandes del mundo. Y yo le preguntaba, porque tú sabes, ha habido muchos rumores de que esto fue falso, de que las vacunas, y él me decía, mira, Ricardo, tú no tienes idea, o sea, la variante de donde sale este virus, nosotros llevamos más de 20 años trabajándola. Lo que pasa es que, claro, si viene una emergencia de esta, nosotros enfocamos todos nuestros recursos para acelerar este proceso y tenerlo completamente claro. Pero créeme que nosotros no vamos a lanzar al mercado y poner en riesgo de una compañía que no voy a decir el nombre, que es muy grande, yo diría que es la número uno del mundo, la vamos a poner en riesgo por querer sacar algo que nosotros sabemos que no va a funcionar. O sea, nosotros no nos vamos a arriesgar a Sí, eso. sí, sí, por eso. O sea, de verdad que
Porque es que hay Sí. mucha teoría de conspiración, Pero ¿sabes? es que la conspiración siempre vende. La Claro. conspiración siempre va a vender. Entonces, vuelvo a lo mismo, mira, y no lo mencionaba en ese capítulo. Yo soy de los que digo, el negativo suena súper inteligente. Una Ujú. persona conspiradora y negativa Claro, suena te va a interesante. enrolar, suena súper interesante, quieres quedarte hablando con ella y te enrola en ese Ujú. negativismo. Pero los optimistas, nosotros, porque yo me declaro en ese grupo y declaro que tú también, somos los que cambiamos el mundo, brother. O sea, somos los que realmente estamos pensando que sí es posible. ¿Comprendes? Ujú. El Ahora, Alex, negativo le va a ver un problema a cada solución. ¿tú crees que después de esa experiencia avanzamos o retrocedimos como sociedad? No avanzamos demasiado. Es lo que te vuelvo a decir. O sea, por fin nos pudimos unir. Mira algo muy curioso. Cuando nos ponemos en estrés, o sea, cuando me refiero a estrés es a una situación que se sale de lo que usualmente estamos acostumbrados, ¿cómo somos capaces de podernos adaptar? Es que eso es transformación. Aceleramos el modelo de trabajo que estaba proyectado a 15 años, a 10 años, lo hicimos en meses. Es que eso es transformación. Lo mencionaste de otra manera, pero yo lo menciono es la presión es la que hace posible que un salto cuántico llegue a nuestra vida. O sea, la presión como tal, o sea, si lo miramos a nivel físico, la presión es la que hace que el electrón pueda crear una nueva órbita alrededor del núcleo. Y eso es transformación. La presión es la que hace que un carbón se convierta en un diamante. ¿Sí? Entonces, claro que eso pasa. Ahora, Para mí hemos Alex, avanzado claro, muchísimo. Alex, ahora, vivimos en tanta abundancia, vivimos en tantas oportunidades. Tú que te sientas con tantas personas, que tienes la capacidad de ser un coach para ellos, de entrenarlos, de cambiarle la mentalidad, ¿por qué crees que hay tanta mentalidad de escasez? Porque hay mucha conformidad. Y voy a decirlo, mira, yo acabo de vivir un proceso que me causó mucho, o sea, me pareció muy interesante. Muy interesante, no tan chévere. Ujú. En Estados Unidos, tú te conformas de una manera, o sea, muy simple. Relativamente fácil. Es decir, no tienes que ganar mucho dinero para tener un buen carro y Ujú, un buen apartamento. ujú. Entonces, lo que requiere un esfuerzo adicional lleva a que la gente se conforme. Entonces, ¿para qué trabajo más? Entonces ya todo lo veo como que ¿para qué más? Cambio, o sea, lo digo porque yo participé o participo en una industria adicional donde se requiere trabajo. A mí, gracias a Dios, me va bien en eso. Y fui a Perú un evento. Ok. No, en Perú. Ojo, porque acá la gente, para meterse en la oportunidad, habla como, eso es muy caro, pero ¿cómo voy a hacer? Que no sé qué. Y entonces te pones a pensar, bueno, puede ser. Pero voy a Perú, donde el ingreso es completamente diferente de los Estados Unidos y la cantidad de personas ganando muchísimo dinero, o sea, con otro estándar de vida. Ujú. ¿No es cierto? Entonces, claro, es porque allá, por ejemplo, para tener un carro de lujo requieres trabajar mucho y te comprometes en hacerlo. Pero acá tú puedes tener un trabajo de lujo, un carro de lujo, o Sí. sea, con un buen crédito y ya. Ujú. ¿No Así es es. cierto? Entonces, acá la gente, yo siento que acá en Estados Unidos se conforma con muy poquito. Entonces, la mentalidad de escasez, precisamente, pues si se conformas con muy poquito, ¿para qué lucho más? Es el tema del esfuerzo, ¿no es cierto? O sea, entonces todo lo ves como, ay, eso, no sé, es como me quedo atrapado en lo que me da ya una comodidad, Ujú. ¿no es cierto? Decía que mucho cuidado porque la comodidad es la carcelera de la libertad, Sí, ¿sabes? Hay mucha gente que se queda ahí, pero que le demasiado, la cuesta mayoría. salirse. La gran mayoría. Si yo me pongo a analizar el grupo de mis amigos cercanos, casi todos están en ese nivel de confort, ¿sabes? No, sí, tengo un buen trabajo, gano bien, tengo mis vacaciones, me voy a Europa, ¿sabes? Y Oye, llega un Fernando, punto, nosotros tuvimos una crisis en mi empresa de líderes cuánticos a nivel de números. Y, o sea, como que se nos bajaron los números. Entonces yo me hice a la tarea de pensar, o sea, empiezas tú a investigar qué está pasando. Entonces, claro, veíamos que estaban llegando muchas personas o sin papeles ok, o recién llegados, o sea, la mayoría latinos, obviamente, pero latinos no totalmente legalizados acá. ok, Pero ellos trataban de seguir siempre y mirar, sino que obviamente por el crédito de pronto no les daba, pero hacían todo lo posible por hacerlo. Hasta que, para mí esa era mi verdad. O sea, ujú, no estamos teniendo buenos números porque nos está llegando muchas personas que no tienen los suficientes documentos para poder seguir adelante. Hasta que me llegó un grupo donde
puedo decir que todos eran completamente legales. Mucha gente de Puerto Rico, los Puerto Ricos son ciudadanos americanos, y no pasaron. O sea, no se dieron la oportunidad de continuar y teniendo las posibilidades. Ujú. Todos felices. ¡Qué felicidad! ¿Qué es este espectáculo? ¿Qué es esto tan grande? Esto me cambió la vida en 2 días, porque así estaban todos. Ok, vamos para adelante. No, ahora no. Es que ahorita hay mucha cosa. Es que ahora, o sea, entonces, ¿sí me entiendes? Entonces, a lo que yo voy. Ni siquiera hacen el esfuerzo. O sea, los que no tienen cómo, buscan la forma de cómo realmente la reviento y la saco del estadio. Ujú. Y los que ya están cómodos, ay no, qué pereza, me quedo más bien en este estado de comodidad. O sea, ¿qué me voy a poner en otras cosas? Ya está ahí, es suficiente. ¿Comprendes? O sea, de nuevo, no puedo generalizar, Claro. pero son cosas que pasan. A mí eso me ha causado mucha impresión este año, sobre todo, porque no lo había notado así tan fuerte como lo he notado este año. Cómo la gente se permite caer en ese estado de mediocridad. Es más, hacía demasiado tiempo no me llegaba alguien al salón, como me pasó hace poquito un señor venezolano, tengo Ujú. que decirlo, pues no porque sea venezolano, pero pues era de origen venezolano. Y me decía, porque obviamente el entrenamiento siempre te lleva a que, oye, ¿por qué no te mueves del estado de mediocridad en el que a veces vivimos y empezamos a crear un contexto de excelencia? Y él decía, ¿y yo qué hago si soy feliz en mi mediocridad? Wow. Y yo, wow. Claro. Sí, yo sé que a mí no me va muy bien, hago Uber, pero yo soy feliz ahí. Oh my God. Y yo sé que no es que iba en un muy buen lugar, pero yo soy feliz ahí. O sea, si yo quiero ir en mediocridad, está bien, está perfecto, no se trata de que estés mal. Pero mira la conformidad tan brava en la que estás. O sea, Claro. yo soy feliz en mi mediocridad. Qué locura. ¿Ah? Y además que es como que así me siento bien y no me jodan. Y dale el tiburón. Oye, Y ok. lo más increíble es que la mayor porcentaje de la población está en ese estado, Pero ¿sabes? ¿sabes qué pasa? Yo le decía, mira que tú estás diciendo que estás haciendo Uber. Seguramente no te has preparado, porque yo le decía, ¿te has preparado en temas de inteligencia artificial? Me dijo, no, ¿yo para qué eso? Yo con Uber es suficiente. Yo me atrevo a pensar que el oficio de Uber es uno de los que en 2, 3 años ya no va a estar. Sí. Ya no va a Claro, estar. claro, claro. O sea, ya ahorita viene el robotaxi de Tesla, que ya lo hay. Está Waymo, que también es carros autónomos. Entonces, Te voy, si, te voy a si te contar das algo, cuenta, te voy a contar algo que nunca he hablado. Hace varios años, cuando empecé a trabajar en tecnología, empecé a trabajar como desarrollador web y los costos de vida estaban súper altos. Entonces trabajaba de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde y apenas terminaba me ponía a hacer Uber desde las 5 hasta las 9 de la noche. Me acuerdo que conocí a la que hoy en día es mi esposa y ella me decía, tú, ¿por qué estás haciendo eso si tú eres tan brillante? ¿Por qué estás perdiendo tu tiempo haciendo Uber? Y decía, no, porque estaba en survivor mode, estaba sobreviviendo. Tenía, claro, en 4 horas me hacía $150, $200 en 4 horas. Decía, eso no tiene ningún sentido, Ricardo. Tú eres una persona tan brillante y ella me sacó de ahí, ¿sabes? No lo vas a hacer más. Y no lo hice más. Y me centré en empezar a crear, a empezar a ayudar a compañías a crear mi empresa, a crear MBT Podcast, a crear todo lo que hoy en día vengo construyendo. Y es un proceso de construcción y todavía falta muchísimo, ¿sabes? Pero mira cómo nos metemos en estados mentales de que yo estaba en ese modo de supervivencia, que yo tenía que hacer lo que fuera, trabajar como fuera, con tal de poder suplir y poder pagar. Yo nunca me conformé, o sea, yo no quiero decir que con eso me conformaba, yo estaba sobreviviendo, estaba luchando. es que mira, yo digo, es entendible la persona que dice, no tengo otras oportunidades porque pronto no las ves. Ujú. Es lo que hay que hacer. Está perfecto. Pero otra cosa es decir, estoy feliz con eso que hay que Ah, hacer. claro, O sea, claro. eso, No, y yo o sea, a lo mí me causa yo mucho y yo lo odiaba. O sea, yo llegaba a mi casa muerto, porque después de estar trabajando todo el día, 4 horas sentado en un carro, imagínate cada día que tú viajes 4 horas en un carro sin bajarte, yo estaba agotado, pero yo llegué a un punto en que mi mente se bloqueó y no veía más oportunidades. O sea, decía, no, me metí en ese modo de supervivencia y no sé por qué me había metido en la cabeza. Yo decía, estamos en octubre, en enero voy a buscar otro trabajo, pero en estos meses trabajo así. What the fuck? sí, No tiene ningún sentido. sí, No tiene ningún sentido. Entonces, mira cómo nuestra mente puede manipularnos y hacernos tener una visión muy cerrada, como el caballo, ¿sabes? sí. Muy cerrada del mundo, muy cerrada del mundo. Alex, ¿qué son líderes cuánticos? ¿Y por qué empieza esta organización?
Líderes Cuánticos es un entrenamiento de liderazgo que te lleva precisamente a crear un contexto de excelencia en tu vida, que te permite ver desde dónde estás operando, los resultados que tienes, a qué se deben y si estás comprometido o no a transformar esos resultados. No se trata de que estés mal, se trata es que donde sea que estés es perfecto, por eso te decía ahorita, ¿para qué los arrepentimientos? Simplemente lo que soy hoy es hoy, hasta el día de hoy, a partir de ahora qué. Entonces es un entrenamiento que te abre precisamente posibilidades donde no las veías. Y es una organización que nace en el año 2015, cuando yo encuentro mi propósito de vida, precisamente donde desde ese momento venía ya hablándose de lo que es el famoso salto cuántico Ujú. que podemos hacer los seres humanos, pero no solamente los seres humanos, sino como la tecnología, uniéndola a la conversación, nos apoya precisamente para elegir ser una persona extraordinaria. Entonces, nuestro gran propósito es que las personas puedan vivir un contexto de abundancia, felicidad y libertad. Esos líderes cuánticos. ¿Cuál es el caso que más te ha sorprendido? No tienes que decir nombres, pero uno que te Líderes haya cuánticos, tocado, sí. varios, pero a ver, por ejemplo, normalmente los casos de éxito, mucha gente va a pensar que son los económicos, que de esos hay muchos, muchos. O sea, personas que no tenían nada y después del EQ se volvió millonarios, ¿sí? De esos hay muchos. A mí me sorprende uno y lo cuento, nada más porque, o sea, es una persona que aprecio mucho. En Cali, Colombia, em, había una persona que de familia ya era millonaria, Ok. mujer. O sea, su familia millonaria y su esposo millonario en Colombia. Ujú. Grandes empresarios, las familias. Y era también muy, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Pero resulta que a ella le encontraron una enfermedad en los ojos y por esa enfermedad tenía que tomar un medicamento que inmediatamente le impedía ser mamá. Oh, wow. ¿Sí? Entonces ella ya había renunciado a su ser madre. Y una persona muy joven, como de 32 años, 31 años en el momento. ¿No es cierto? Entonces, em, en ese momento se comprometió a ser mamá. Y un año después nació Salvador. Wow. Así se llama el niño. Y para mí fue muy lindo porque el día que nació Salvador, ella me escribió y me dijo, veo a Salvador y veo a líderes cuánticos. Qué lindo, ¿no? Entonces, el hecho de que, o sea, por eso te digo, resultados económicos van a haber muchos, pero tú poder saber que se creó una vida gracias a que una persona en el entrenamiento se dio cuenta que sí podía crearla, para mí eso ya es todo. O sea, cosas así. A mí las metas que más me gustan son las metas de relaciones. Ok. O sea, porque de nuevo, lo económico es muy importante, pero saber que, por ejemplo, una persona vuelve a recuperar la relación con su papá, con su mamá, Ujú. perdona a alguien, para mí eso es valiosísimo. Vamos a dejar todas las descripciones del curso, los enlaces de tus redes sociales en el link de la descripción. Gracias, de verdad. Sé que tienes un appointment y lo voy a tomar como una excusa para tener una segunda conversación Por porque favor. ahí se me quedaron 3 bloques por hablar contigo, pero la conversación ha estado sumamente interesante. Alex, siempre tenemos una última dinámica en MBD Podcast. Tenemos en la mesa nuestras cartas de conversación. Tenemos preguntas que han hecho invitados en distintas conversaciones. Me encantaría que energéticamente cojas la que piensas que es para ti y la respondes. Vale. Si pudieras reescribir un momento de tu vida, ¿cuál sería? Uf, está profundo. Si pudieras reescribir un momento de tu vida, ¿cuál sería? Yo creo, es que hoy en día entiendo que todo lo que he vivido en la vida, he tenido momentos bastante fuertes, Ujú. pero cada día estoy más seguro que el camino que vivimos como seres humanos es el que requeríamos vivir. O sea, si me preguntas, el más doloroso para mí fue en la pandemia, donde en algún momento de mi vida perdí la esperanza en muchas cosas, en todo, y ya hay un momento de depresión. O sea, yo llegué a la depresión clínica, estuve hospitalizado y todo ese tipo de cosas. Entonces, si tú me preguntas, un momento súper fuerte, pero yo no lo reescribiría, Ujú. porque es que eso me permitió ser el ser humano que hoy en día estoy siendo, en entender la compasión, en entender que es una enfermedad, en entender que puedo apoyar personas a que salgan de ahí, porque yo casi me quito la vida en el 2020. Wow. 2021 pasó eso. Entonces, terrible. Pero hoy en día, lo que eso me transformó, no lo haría. ¿Comprendes? Así es. Entonces, pues yo siento que decir que
es que esto lo va a cambiar. No, ya, es lo que requería para mi vida en ese momento. Porque es que si no lo veo así, me va a volver a pasar. Ujú. Porque eso quiere decir que no aprendí. Alex, gracias por tu tiempo, gracias por esta conversación, gracias por abrirnos tu corazón. Eres una persona maravillosa. Muchas gracias. Sabes que quiero ser parte de ese proyecto, quiero entrenarme favor. contigo. Sé que va a ser una experiencia. He recibido muy buenos feedbacks sobre la experiencia y realmente quiero vivirla. La quiero vivir, quiero Por que favor, estemos ahí bienvenidos. juntos. Muchas gracias. Gracias de verdad por ese espacio en MBT Podcast. No, gracias a ustedes. Declaro que siguen triunfando, que esto, mejor dicho, llega a muchísima gente, que llega a los oídos que tienen que llegar a través del mensaje que estamos dando y que ustedes están dando. Gracias. Gracias.